Saludos hermanos, estamos en su programa católico Defiende tu Fe del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos hermanos en tiempo de Adviento, tiempo de Navidad y con nuestro hermano Ronaldo vamos a hablar un poco de Adviento y un poco de Navidad. Fantástico hermano Ronaldo, ¿no? ¿Cómo te encuentras hoy? Excelente, gracias a Dios y a la Virgen que estamos aquí para dar este tema muy interesante que ahora mismo estamos en tiempo de Adviento y ya entraremos a tiempo de Navidad. Así que es importante que conozcamos algunos aspectos de nuestra fe, de nuestra creencia, de todo lo que enseña la Iglesia respecto a estos tiempos. Sí, muy bien, así que de esto es que vamos a hablar en el programa de hoy, hermanos, para que nos sigan. Y como siempre vamos en primera instancia a ponernos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites estar aquí para compartir una semana más tu palabra, tu doctrina. Te pedimos que envíes tu Espíritu para que podamos comprender y entender todo aquello que tú nos revelas a través de tu iglesia. Te pedimos también por aquellos hermanos que nos escuchan para que también lleven este mensaje a todas aquellas personas que por alguna razón no están viendo el programa. Santa María Santísima, ruega por nosotros. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a conversar hablando de Adviento. Como vamos a ver en nuestra primera lámina, Adviento es una palabra que deriva del griego, ¿verdad? Como casi todas las palabras que nosotros utilizamos, deriva del griego y quiere decir advenimiento. Advenimiento, que eso sí ya lo entendemos un poco más, nos está hablando de algo que viene. Pues en el caso nuestro, advenimiento o adviento, ¿sí? Nos está diciendo que viene, ¿quién? El Señor, que viene el Señor. Y esto es importante. Entonces les señalaba que la palabra adviento viene del griego, del latín, no griego, discúlpenme, del latín adventus, que significa venida o advenimiento. Y esto nos lo señala la Iglesia Cristiana Católica, que nos va a permitir, ¿sí?, conocer esto de dónde viene. Veamos en la siguiente lámina lo que queremos señalarles. Precisamente el Papa Benedicto XVI nos estaba diciendo con relación al Adviento, nos escribió lo siguiente: los cristianos adoptaron la palabra Adviento para expresar su relación con Jesucristo. Jesús es el Rey, que ha entrado en esta pobre provincia denominada tierra para visitar a todos. Invita a participar en la fiesta de su Adviento a todos los que creen en Él, a todos los que creen en su presencia en la asamblea litúrgica, porque precisamente Adviento, advenimiento, nos está diciendo que viene el Rey, que viene el niño Rey, ¿sí?, a estar con nosotros. Y a estar con nosotros significa compartir con nosotros y por consiguiente nosotros compartir con Él. Y esto también implica otra cosa, que es justamente la preparación que debemos tener para recibir a este Rey, ¿sí? De esto es que se trata del periodo de Adviento. No es más que una preparación para recibir al Rey. Y nos lo dice la siguiente lámina, en ese sentido, ¿verdad? La Iglesia, a través de uno de los escritos que más tenemos nosotros que tener a mano, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, precisamente. En esta lámina que nos van a poner ahora, van ustedes entonces a observar lo que nosotros estamos planteándole, y es que precisamente la Iglesia, ¿no?, nos pone a nosotros a pensar, reflexionar sobre lo que es el Adviento, lo que es la preparación
para ello, y también Benedicto XVI nos lo señala. Él nos dice que el Señor está aquí, el Señor no se ha ido de nosotros y está compartiendo con nosotros y Él quiere que nosotros lo recibamos como Él se merece. Por eso el periodo de Adviento. Sí, hermano, y es importante que nosotros recordemos que, como ya ha dicho el hermano César, que este es un momento de preparación. Y algo que quería recalcar y rescatar sobre este tema de Adviento es que recuerden que así como nos preparamos para venir al Señor, porque estamos preparándonos para lo que es la Navidad, la Iglesia enseña que, y la Biblia a través de lo que la Iglesia enseña, es que Jesucristo tiene dos venidas. La primera venida que fue cuando Él vino a este mundo y la segunda venida que es al final de los tiempos. Y en este tiempo de Adviento nos preparamos, pero no solamente para la primera venida que viene en Navidad, sino para la segunda. Y hay que recalcar esto porque muchas veces cuando nosotros escuchamos Adviento, nosotros solamente nos enfocamos mucho en lo que es la Navidad, lo cual es verdad. En Adviento nos preparamos para la Navidad, pero Adviento también es un momento oportuno para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y eso vamos a ir viendo en el desarrollo del programa. Pero vamos a ver un poco lo que es son los personajes del Adviento, porque dentro de este tiempo tenemos algunos personajes que son relevantes para poder nosotros tener ese ejemplo. Vamos a ver en la siguiente lámina y ver quiénes son estos personajes. Primero, el profeta Isaías. El profeta Isaías, nosotros vamos a estar durante este tiempo escuchando al profeta Isaías porque es el profeta que va anunciando que va a venir un Mesías. Es el profeta que va anunciando de que un día, recuerden que Isaías es del Antiguo Testamento y por tanto Isaías no conocía a Jesús, pero él estaba anunciando lo que iba a ocurrir y por tanto vemos cómo él como persona del Adviento es el que va anunciando y de alguna manera preparando al pueblo para que sepan que va a venir el Mesías. Y en este tiempo de Adviento vamos a ir viendo que hay mucho que meditar de los textos de Isaías y se van a dar cuenta de que van a estar llenos las lecturas del profeta Isaías. Otro personaje, María de Nazaret y su esposo José. María, la madre de la esperanza porque ella es la que nos trae aquel que va a salvarnos. El mundo, cuando se veía oprimido, se veía todo tan oscuro, el destino del hombre pareciera que estuviera marcado, viene Jesús a salvarnos. ¿A través de quién? A través de María nace. Es por eso que María es esa Virgen de la Esperanza, porque nos trae la esperanza. Y su esposo José que lo acompañaba. Y también podemos mencionar a Juan el Bautista, que es el auténtico prototipo del Adviento. Y esto es porque Juan el Bautista prepara el camino del Señor y él va anunciando qué es lo que va a ocurrir o quién va a venir. Y cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios. Eso es Juan el Bautista, vemos cómo va preparando. Estos personajes nos ayudan a nosotros como cristianos católicos a también tener ese modelo de ser, preparar el camino del Señor. Y nosotros como iglesia tenemos la misión de anunciar el Evangelio. Y Juan el Bautista anunciaba y preparaba el camino del Señor. Nosotros tenemos que anunciar porque Jesucristo ya vino una vez, pero va a venir por segunda vez. Y hay que prepararnos para esa venida. Continuando con la siguiente lámina, también vamos a ir viendo algunos elementos muy importantes del tiempo de Adviento que estamos utilizando en este tiempo, lo que son los símbolos y tradiciones. La corona de Adviento, muy conocida, que nosotros utilizamos en la iglesia, que el primer domingo de Adviento se bendicen, en donde está la corona que es circular porque el círculo no tiene principio ni fin. Asimismo, Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin. El color verde que representa esa esperanza. Estamos en tiempo de esperanza porque esperamos al Mesías, esperamos al Salvador. Estamos en espera, pero no una espera quieta, sino una espera en la que estamos esperando. Sabemos que viene el Mesías. Las velas del Adviento que se colocan también, y en la corona de Adviento que se colocan 4 velas que indican las semanas o los domingos de Adviento que componen el Adviento.
y cada uno se va encendiendo. Algunos colocan 3 morados, una rosada, algunos colocan rojo, morado, rosado, blanco, así. Lo importante es la luz, que la luz es Cristo. Cristo es la luz del mundo y ahí se encienden las velas. El árbol de Jesé o el tronco de Jesé, que Jesé es uno de los, es el papá del rey David, y por tanto de la descendencia de David iba a nacer Jesús, por eso se usa el tronco como un árbol genealógico de Jesús. Casa de Adviento o calendario de Adviento que nos ayudan a poder hacer como el conteo de lo que cuántos días falta para la Navidad. Ese calendario de Adviento uno coloca 1 de diciembre, faltan tantos días y ahí va hasta que llega Navidad. El árbol que da la vida y la escena de la natividad. Todo esto son símbolos y tradiciones que utilizamos en este tiempo de Adviento y que nos permiten estar en ese ambiente de esa preparación, de esa espera, esa esperanza que nosotros sabemos que es Jesucristo. También algo importante, un aspecto muy importante del Adviento, y vamos a la siguiente lámina para ir viendo, son las partes que las componen, las partes del Adviento. Como ya he mencionado, el Adviento no solamente nos preparamos para la primera venida, que es la Navidad, para celebrar la Navidad, sino también para la segunda venida. Por tanto, estas dos partes del Adviento también nos ayudan a poder prepararnos para las dos venidas, es decir, para poder celebrar bien esto. Desde el primer domingo al día 16 de diciembre, con marcado carácter teologal, mirando a la venida del Señor al final de los tiempos. Ahí las lecturas hasta el 16 de diciembre van a estar enfocados a la segunda venida de Jesús, al final de los tiempos. Y desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre es la llamada Semana Santa de la Navidad y se orienta a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en la historia, la Navidad, que es la primera venida que nos preparamos para la Navidad. Sí, en efecto, como veremos en la siguiente lámina, entonces el Adviento tiene una triple finalidad. ¿Sí? La primera de ellas es recordar el pasado, ya lo ha dicho el hermano Ronaldo. El Señor Jesús, pues, no vino el 25 de diciembre del año pasado, ni viene físicamente el 25 de diciembre de este año. Sí, nosotros, la Iglesia, lo que hace es conmemorar en las fechas los eventos que ya pasaron, pero que nos sirven a nosotros para nuestro enriquecimiento espiritual. Entonces, por eso es importante, si nos deja la lámina, señor director, es importante lo de recordar el pasado. El otro aspecto de la triple finalidad del Adviento es vivir el presente. Es decir, nosotros sí estamos actualmente en este momento, ¿sí?, en la tierra. Y nosotros debemos, ¿sí?, recordar que el Señor Jesús vino una vez para darnos a nosotros la opción de salvación, pero que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y de allí que la Iglesia propicia este tiempo de Adviento como de reflexión, de preparación, de confesión, a fin de recibir, ¿verdad?, al Señor, al niño Rey, ¿no?, espiritualmente, estando entonces en gracia con Él. Y también nos ayuda a preparar el futuro, es decir, prepararnos para cuando el Rey venga por segunda vez. De pronto estaremos, de pronto no estaremos, pero si no estamos, entonces morir en la gracia del Señor para estar listo para cuando Él venga. Sí, esto me hace llamar la atención, señor César, de que por lo menos vemos cómo hay un contexto histórico de lo que es el tiempo de Adviento desde el principio y cómo nosotros estamos allí para poder en Adviento prepararnos y ser como Jesús quiere que seamos. Ese Jesús que en la historia de nuestra vida siempre debe estar presente y en este tiempo de Adviento nos permite y nos prepara para lo que es celebrarlo. Así que es muy importante esto, hermanos, que nosotros enfocamos. Y algo muy importante que también quiero recalcar de esto es que como nosotros, como católicos, que nos preparamos para venir el Mesías y nos preparamos para también celebrar la Navidad, recuerden que la preparación de todo esto no solamente es la cena de Navidad o todas estas cosas que son muy bonitos, sino también la preparación interna que debemos tener
como personas cristianas católicas que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Estamos entonces, hermanos, ya en la parte final, la segunda parte final del Adviento. Sí, ya casi en preparación la próxima semana para recibir al Niño Rey. Así que lo que nos queda de periodo de Adviento, aprovechémoslo para ponernos en paz con el Señor y estar ya en gracia con Él para recibirlo cuando Él viene como Niño Rey en Navidad. Vamos entonces con esta primera parte terminar lo que le hemos preparado para Adviento, y en la segunda parte vamos a desarrollar otro tema allí en contacto o conexo con esto, ya lo verán, así que no se separen que ya regresamos. Estamos de vuelta, hermanos, con este su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Hemos hablado en la primera parte sobre Adviento. Esperamos su comentario y sus llamadas. Ahí va a aparecer en pantalla el teléfono que ya ustedes conocen para que ustedes desde ya puedan llamarnos. Pero ahora vamos a hablar de lo que viene el próximo sábado para domingo, ¿verdad? Que es Navidad. La palabra Navidad, como vamos a ver en la siguiente lámina, viene del latín nativitas y nativitis. Navidad viene de natividad. Natividad viene del latín nativitas. Y ambos términos, Navidad, pero correctamente natividad, quieren decir nacimiento. ¿El nacimiento de quién? Pues el nacimiento del Señor, el nacimiento del Niño Rey que viene a nosotros. Por eso es la razón de ser del Adviento, la preparación, como ya hemos señalado, que cada uno de nosotros debe tener para ese momento tan especial, simbólico, pero especial, de recibir al Niño Dios en nuestros hogares. Ese niño tierno que nace de la Virgen María y que nos permite a nosotros acercarnos a Él, arrullarlo, ¿no? Volver a recordar todos estos eventos del nacimiento, hermosos del nacimiento de Él, ¿no? descritos especialmente por San Lucas en su Evangelio. De esto es que se trata este aspecto de la Navidad que vamos a ir profundizando en el resto del programa. Desde ya lo invitamos a que nos llamen al teléfono de FTV que va a aparecer por ahí en el cintillo y participen con nosotros dándonos sus comentarios. Sí, hermano, y este tema de la Navidad también es importante. Navidad, ya lo dijo el hermano César, un momento en el que es de alegría, un momento en donde la familia se reúne, en donde celebramos un acontecimiento grande y que nosotros tenemos que rescatar su valor cristiano, porque actualmente vemos que el valor cristiano en algunos lugares incluso se ha perdido. Y se ha perdido porque hay lugares en donde celebran Navidad pero no se menciona a Jesús. ¿Cómo puede ser posible esto? Incluso se trata de quitar la persona de Jesús y colocar a otro, que vamos a estar hablando de eso. Entonces es importante que sepamos y que le demos ese énfasis cristiano a la Navidad, porque la Navidad es una festividad cristiana, fue creado por los cristianos y celebramos un acontecimiento grande que es el nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador. Entonces es importante. Pero ¿de dónde sale esto? ¿Y hay algún texto bíblico que pueda decir que existe ese nacimiento de Jesús? ¿Que existe esa Navidad en la Biblia? Claro que sí. Vamos a la siguiente lámina y vamos a leer la cita bíblica de Lucas. ¿Qué parte de la Biblia habla sobre la Navidad? Lucas 2, del 6 al 7, dice: y aconteció que estando a ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este texto bíblico
nos dice algo importante, habla sobre el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías. Entonces, sí existe la Navidad en la Biblia. Ahora miren lo curioso de esto, hermanos, que es importante recalcarlo. La palabra Navidad es una palabra católica, porque si se dan cuenta, en ninguna parte del texto aparece la palabra Navidad, pero ya lo mencionó el hermano César. Navidad significa natividad, que es el nacimiento. Entonces, el acontecimiento del nacimiento del Mesías lo estamos celebrando en este tiempo, en el tiempo de Navidad. Y lo curioso también que quería mencionar de este acontecimiento es que la palabra Navidad, que es de origen católico, no solamente lo utiliza la Iglesia Católica. Hermanos, ¿se nos ha escuchado de que también los hermanos protestantes y las sectas también dicen Feliz Navidad? Sí. Ellos dicen Feliz Navidad. Ustedes se fijan, los hermanos protestantes y las sectas, ellos dicen Feliz Navidad y ellos celebran la Navidad. Pero si uno le pregunta, oye, pero la palabra Navidad no está en la Biblia. Claro, ellos dirán pues, que Navidad es nacimiento. Claro, que la palabra Navidad es un término que viene de la Iglesia Católica. Entonces vemos cómo está cargado de todo lo que la Iglesia enseña y que ellos también sin querer utilizan. Entonces es importante. Entonces la Navidad está desde la Biblia, desde ese instante. Y es por eso que es importante que debemos rescatar ese valor cristiano, de que lo que celebramos es el nacimiento del Mesías. Otro punto muy importante que quería recalcar respecto a la Navidad es que actualmente se ha querido también quitar, es decir, el sentido de cristiano. Incluso he escuchado a personas decir felices fiestas. ¿Por qué decir felices fiestas? Feliz Navidad. Es decir, no hay que quitarle ese valor, ese sentido a lo que se celebra en este tiempo, y que ya en tiempo de Adviento estamos preparándonos para esa celebración. Por eso es importante recalcar esto. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver un punto también muy importante histórico, que es el establecimiento del 25 de diciembre como fecha de la Navidad. La Iglesia, a través del Papa Julio I, quien en el año 350 presentó la moción de celebrar la Navidad el 25 de diciembre, y en el año 354 el Papa Liberio decretó esta fecha como día de la Navidad. Fíjense, dos fechas importantes, el 350 y el 354, dos papas, Julio I y Liberio. ¿Qué es lo relevante de esto? Vemos que la institución de la fecha de la celebración de la Navidad del 25 de diciembre también es una tradición católica. ¿Y quién celebra esto? Acá en Occidente no solamente lo celebramos los católicos, prácticamente todos lo celebramos, incluso también, como he mencionado, las sectas protestantes, las sectas y las iglesias protestantes. Entonces, vemos cómo la misma tradición de la Iglesia ha también acaparado no solamente dentro del cristianismo, sino en todo el mundo. Y es importante reconocer esa fecha que la Iglesia estableció. Ahora, algo que debemos también recalcar es que la Iglesia celebra acontecimientos, no fechas. Es decir, el hecho de que la Iglesia haya establecido el 25 de diciembre como la fiesta de Navidad no quiere decir estrictamente de que haya sido así. Claro, eso se investiga y todo, hay estudios de eso, a ver si fue allí o no, pero lo importante de esto es el acontecimiento que estamos celebrando, que es el nacimiento del Salvador. Eso es lo importante. Y la fecha del 25 de diciembre fue elegido por la Iglesia Católica, y actualmente todos aceptamos esa fecha, y vemos cómo esto es bonito. ¿Por qué? Porque tenemos un día en el que celebramos ese acontecimiento. Y ya como hemos dicho, y ya he dicho en el bloque anterior, para poder celebrar este acontecimiento hay que prepararnos. Es decir, tenemos que tener esa preparación, no solamente de comprar la comida, de arreglar la casa, porque en este tiempo vemos cómo la gente suele colocar adornos, suele colocar los foquitos, suele colocar todas estas tradiciones. Pero más que eso, también preparar el corazón para recibir a ese Salvador en nuestro corazón. Y eso es importante para el cristiano, de poder no solamente celebrar Navidad con la cena,
no solamente celebrar la Navidad con la comida, con los regalos, sino también celebrarlo en nuestro corazón, saber de que Jesucristo vino, Jesucristo va a venir un día y que nosotros queremos prepararnos para poder que Jesús esté con nosotros para siempre, esté en nuestro corazón. Así que es importante esto y debemos rescatarlo, este sentido cristiano de la Navidad. Sí, y es importante esto que está señalando Ronaldo, de que la iglesia celebra acontecimientos y no celebra fecha. Como vamos a ver en la siguiente lámina, vamos a aclararle este asunto del 25 de diciembre. Ya se señaló que en el siglo IV, pues dos papas, uno hizo la moción y el otro promulgó la fecha del 25 de diciembre como fecha de conmemoración del nacimiento del niño rey. Eso no quiere decir que el 25 de diciembre de algún año, ¿verdad?, el Señor Jesús nació. Eso no es correcto. La fecha ni siquiera se tiene clara desde el punto de vista histórico. O sea, lo más cercano a la fecha lo han señalado algunos historiadores utilizando como punto de partida la fundación de Roma. Se estima que el Señor Jesús, por los escritos que hay en los datos históricos que hay en los evangelios, que son muy escasos, ¿no?, nació aproximadamente en el año 748 a partir de la fundación de Roma. Porque para ese tiempo aproximadamente Augusto era emperador, como lo señala el Evangelio de Lucas, ¿no? Pero eso no significa que sea exactamente esto. Es como por ejemplo, el 2 de noviembre en Panamá se celebra el Día de los Difuntos. Y eso no quiere decir que todos los difuntos han fallecido el 2 de noviembre. Es una conmemoración. Y esto es importante que lo tengamos nosotros como católicos claro. En estos días estuve yo conversando con una persona que profesa una fe evangélica, ¿no? Y nos decía que esa persona pues no celebraba el 25 de diciembre porque eso no está en la Biblia. Pues claro, no está en la Biblia. Como bien dijimos, la palabra natividad no está en la Biblia, pero Lucas sí describe el nacimiento del Señor. Y el nacimiento del Señor es natividad, como ya lo hemos expresado. Entonces, decir que la Navidad o natividad del Señor no está en la Biblia, pues ni siquiera conoce adecuadamente a la Biblia. Y por otra parte, no celebra el 25 de diciembre porque en la Biblia no dice que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre, pero es que estamos diciendo que la Iglesia instituyó el 25 de diciembre en el siglo IV para conmemorar el nacimiento del Señor Jesús. La Iglesia no dice que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre porque, como ya hemos señalado, ni siquiera históricamente se conoce la fecha en que nació el Señor Jesús. Pero sí dentro del calendario litúrgico de la Iglesia se ubica esa fecha como se ubican otras fechas importantes, ¿verdad?, como el nacimiento de la Virgen María, que tampoco tiene una fecha específica. Pero todos estos acontecimientos son importantes celebrarlos y por eso es que la Iglesia Cristiana Católica dentro del año litúrgico le asigna días específicos. Y esto es importante, hermanos, que ustedes lo tengan claro, porque en estos días es que se aviva esa vieja discusión con nuestros hermanos esperados de que quién dijo que el 25 de diciembre nació el Señor Jesús, que estamos nosotros profesando enseñanzas de hombre o creyendo enseñanzas de hombre, nada más alejado de la realidad. Y veamos un detallito en la siguiente lámina con relación al por qué se escogió el 25 de diciembre. Sí, y lo que más se acerca a la realidad en cuanto a por qué la Iglesia Cristiana Católica tomó la decisión de mantener el 25 de diciembre en el siglo IV como fecha de la Natividad del Señor. ¿Sí? Si nosotros recordamos o podemos buscarlo, el 25 de diciembre, ¿verdad?, es el solsticio de invierno.
es decir, la fecha en que el sol más se acerca a la tierra. Hay un solsticio en verano, que es marzo-abril, y un solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre. Y de hecho, sí hay registros históricos que señalan que los incas celebraban el Capa Raimi, que es justamente la celebración del solsticio. Igual lo hacían los aztecas, ¿no? Y en Roma se celebraba el Natalis Solis Invicti, o sea, la fiesta del sol invicto, que era como una especie de gran carnaval y en el que había mucho libertinaje, y que inclusive romanos convertidos al cristianismo lo celebraban. De allí entonces que la iglesia, para borrar este relajamiento en cuanto al festivo, instituyó el 25 de diciembre para recordar que lo importante no es el sol invicto, sino el sol verdadero que nace, que es el Señor Jesús. Muy bien, vamos entonces a la segunda pausa de nuestro programa. Les recordamos los teléfonos para que nos llamen y compartan sus opiniones con nosotros con relación a la festividad de Adviento y la Navidad, que ya está cada vez más cerca. Ya regresamos. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa Católico Defiende tu Fe del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Estamos ahorita hablando de la Navidad, hermano Ronaldo. Sí, este es un importante tema que nos compete como cristianos católicos para poder celebrar y conocer también todos estos aspectos del Adviento y la Navidad que posiblemente no sabíamos. Continuando con el tema de la Navidad, también vamos a mencionar un poco lo que es una de las tradiciones muy bonitas que tiene la iglesia también, que son los villancicos. Vamos a ver la siguiente lámina y vamos a ir viendo un poco lo que es el origen de los villancicos. Los villancicos se remontan al siglo V y fueron creados con el objetivo de llevar la buena nueva a los aldeanos y campesinos que no sabían leer. Fíjense algo muy importante, la iglesia es muy sabia porque la iglesia sabe cómo anunciar el evangelio, porque a veces pasa que la gente piensa que anunciar el evangelio solamente es hablar, ¿no? También con el ejemplo y también con las catequesis, todo esto. Estos aldeanos y campesinos no sabían leer, y como no sabían leer, ¿cómo ellos podían leer la Biblia? ¿Cómo ellos podían conocer la palabra de Dios? Entonces la iglesia allá por el siglo V se creó esta forma de poder catequizar o anunciar el evangelio, que fueron los villancicos. Primero fueron llamados villanos, palabra derivada de aldeano, nombre que con el tiempo cambió a villancicos. Es decir, que fíjense que el origen de los villancicos tienen un origen histórico y tiene un origen de cómo enseñar, cómo catequizar a esas personas, que los aldeanos que no sabían leer. Claro, había que buscar alguna forma de poder anunciar el evangelio, y la mejor forma que encontraron fueron los villancicos. Eso se ha mantenido en el transcurso de la historia de la iglesia, y actualmente, ¿quién no ha escuchado un villancico? Hermosos villancicos que para este tiempo se escuchan y se cantan, y que tienen un mensaje que tienen que ver también con el tiempo en que vivimos. Entonces, vimos cómo no solamente el origen de los villancicos tiene que ver con catequesis, sino que también tiene que ver actualmente con cómo nos ponemos en ese ambiente de la Navidad, cómo alabamos al Señor, cómo catequizamos, no solamente con la lectura de la palabra, no solamente con leer la Biblia, sino también con cantos, que nos permiten también entrar en sintonía y poder vivir ese ambiente de la Navidad. Siempre recordando que todo eso tiene enfoque a Jesús. El centro es Jesús, la cual nos ayuda y nos permite, nos invita a que nosotros cambiemos de vida y que lo acojamos en nuestro corazón. Así que es muy importante este punto, hermanos. Sí, siguiendo con las tradiciones que estamos hablando ahora del tiempo de Navidad, además de los villancicos, una de las tradiciones centrales, si es que no es la central, que es la central de hecho, es el pesebre. ¿De dónde viene este aspecto del pesebre? Como lo vemos en la siguiente lámina, esto se remonta al siglo XIII.
siglo XIII, hermanos, con San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tuvo el deseo, porque él estaba tan inmiscuido, embebido en el Señor, ¿no? y que quiso en su momento, ¿no? vivir y hacer vivir a su comunidad lo que era la natividad del Señor, que él tuvo la idea y que llevó a la práctica, de hecho, para el periodo de Navidad, ¿no? En su momento, allá en el año 1223, ¿sí? Él hizo un nacimiento como lo tenemos nosotros en nuestras casas, pero en vivo, ¿sí? Con personas de carne y hueso. Y a este nacimiento con personas en vivo, pues le agregó el buey y el asno, porque él también le llamó la atención cuando leyó Isaías 1.3, que como aparece ahí en pantalla, toca el aspecto del buey y el asno. De allí la razón por la que él incluyó el buey y el asno en esta representación, que en francés le llamaron crèche, que quiere decir cuna. Y esto fue visto por hombres, mujeres, niños que se acercaron, ¿no? a Asís, donde vivía San Francisco y donde se dio esta representación. Ya con el tiempo, entonces, se fue haciendo esta representación en otros lugares y ya no con seres humanos, sino con imágenes, especialmente en Italia, que se desarrollaron imágenes muy, muy hermosas, se fue diseminando por toda Europa, y con los primeros misioneros también se trajo esta tradición, que como vemos en la siguiente lámina, es una hermosa tradición de la natividad del Señor. Esto que vemos nosotros aquí representado, pues lo hizo San Francisco de Asís en el 1223 en vivo, y de allí viene esta hermosísima tradición. También una tradición muy bonita y también importante, que es relevante para este tiempo, es el arbolito de Navidad. ¿Cuántos de nosotros en nuestra casa colocamos el arbolito para este tiempo, también para ponernos en ese ambiente de la Navidad? Pero veamos dónde surge el arbolito. El origen del árbol navideño se remonta al siglo VIII en Alemania, cuando San Bonifacio taló un roble dedicado a Thor, que los paganos de la región de Hesse adoraban, y tras leer el Evangelio ofreció un abeto, un árbol de paz que representaba la vida eterna, adornándolo con manzanas y velas. Aquí, en este punto muy importante, fíjense cómo fue que surgió. San Bonifacio sabía que en ese tiempo estaba la gente adorando a un dios pagano, en este caso era Thor, y ellos tenían un roble. El roble era la representación de ese dios pagano, y San Bonifacio, al ver eso, él quería quitar esa mala tradición que tenían las personas de ir a honrar a este dios pagano, que era Thor. ¿Qué fue lo que hizo San Bonifacio? Quitó ese árbol, ese roble, y colocó un abeto. ¿Por qué colocó un abeto? Porque abeto representa el amor perenne de Dios, es decir, el amor eterno de Dios. Dios nos ama y siempre nos va a amar. Y San Bonifacio por eso desplazó esa tradición pagana por algo que ya era cristiano, ya algo que iba a ser, representaba a algo que tenía que ver con lo que enseña la iglesia, el amor perenne de Dios. Y ahí es donde surge esta tradición del arbolito. Se colocan manzanas y velas, porque en ese tiempo, claro, las manzanas tienen esa representación de la manzana, aunque en la Biblia no lo dice, no lo menciona en el Génesis, pero comúnmente la manzana se refiere al pecado original, y las velas representan a Jesucristo. Es decir, trató de hacer como una significación dándole ese sentido del arbolito, de que, ok, nosotros batallamos contra eso,
contra eso que es malo, y Jesucristo es el que nos ayuda a poder combatir eso. Entonces la tradición del arbolito es muy bonita porque nos ayuda a entender de que nosotros como cristianos católicos también estamos en esa batalla que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos resistiendo frente a todos esos antivalores que actualmente existen, y siempre han existido eso, pero actualmente vemos cómo está pasando tantas cosas. Y el árbol, que es el amor perenne de Dios, que es decir, que no estamos solos en esta batalla, sino que Dios está con nosotros. Señor director, ¿puede colocar la lámina de nuevo para que vayamos viendo también este punto importante del árbol de Navidad? También nos permite entender que como nosotros cristianos que estamos en este mundo caminando hacia el reino de los cielos, estamos acompañados de ese amor de Dios. Algo importante también que quería recalcar respecto al árbol de Navidad es que actualmente nosotros, claro, se ha reemplazado las manzanas y las velas, ahora lo adornamos con bolas, le colocamos otras decoraciones y muchas otras que ahora actualmente lo hacemos. Pero esta es una tradición que se ha mantenido y que ha surgido de San Bonifacio, del siglo VIII, fíjense cuántos siglos han pasado, y que se ha mantenido todavía, porque tiene un gran sentido a la iglesia, y que nosotros como católicos sabemos que cuando vamos a colocar el arbolito no solamente es para decorar, porque se ve muy bonito, claro, pero también hay que buscar el contexto histórico de por qué fue hecho, de que eso fue una manera de quitar las cosas paganas para colocar las cosas cristianas, el amor de Dios, y que Dios nos acompañe en esta batalla, en esta lucha hacia el reino de los cielos. Sí. Siguiendo con las tradiciones, entonces, ahora vamos a presentarles la tradición de San Nicolás, para después entonces darle paso a Santa Claus, porque tenemos que hablar primero de San Nicolás y ver después qué pasó con el famoso Santa Claus. San Nicolás es un santo de la Iglesia cristiana católica, ¿no? Es un monje, ¿no?, que nació en Turquía alrededor del año 280 después de Cristo. Él provenía de una familia muy acomodada, pero él tenía desde pequeño, ¿no?, el interés y el corazón en él. El Señor le había puesto esos atributos de bondad y generosidad, y se preocupaba siempre por los más pobres, ¿no?, y procuraba el bien de los demás. Cuando él tenía 19 años, una epidemia pues se llevó a sus padres, y él heredó toda la fortuna de sus padres y tomó la decisión de dar todas sus riquezas a los más necesitados y mudarse a Mira, para donde vivía su tío, y allí entonces entró al monasterio. Posteriormente él fue nombrado obispo, y ya de santo se convirtió en santo patrón de Turquía, como es ahora, de Turquía, de Grecia y de Rusia. Y además también fue nombrado patrono de los marineros, porque relata una historia que durante una tempestad en alta mar, habían algunos marineros pues metidos en ese embrollo, perdidos, comenzaron a rezar y a pedir a Dios la ayuda de San Nicolás, y las aguas pues se calmaron. De allí que también además de ser patrón de Turquía, Grecia, Rusia, también es patrono de los marineros. San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345, muy cerca de las celebraciones de la Navidad, ¿sí? Y de allí entonces que se utilizó la figura del santo, porque durante toda su vida pues se dedicó a repartir sus bienes y a llevar a los más necesitados algún tipo de ayuda. Entonces, alrededor de la figura del santo, entonces comenzó esto de los regalos y las golosinas a los niños el día de Navidad. Sus restos pues se conservan en Bari, ¿no?
y la tradición católica de San Nicolás pues, se esparció por toda Europa y emigrantes holandeses la trajeron a los Estados Unidos y de ahí los españoles a América Latina. Sí, también en ese mismo sentido y en este mismo punto, también podemos mencionar algo que la gente muchas veces cae en este personaje que es Santa Claus. Vamos a la siguiente lámina, vamos a ver un aspecto importante de este tema, porque la gente ahora, con este tiempo, lo que se menciona es Santa Claus. Santa Claus es una imagen, más que todo es una invención estadounidense. En 1823, el escritor inglés Clemente Moore escribió el poema Una visita de San Nicolás, imaginando que Papá Noel venía de los cielos en un trineo y venía por lo menos 9 renos. Esto es un invento que hizo este escritor en ese poema, y luego en 1931 una conocida compañía de refresco le encargó al caricaturista Thomas Nast que dibujara a Papá Noel y que fuera más que todo un personaje publicitario, y ahí es donde actualmente vemos a Santa Claus. Santa Claus es un personaje que ha surgido actualmente de la publicidad. No tiene nada que ver con lo que celebramos los cristianos. Ya ha mencionado el hermano César, que es Papá Noel, el santo que no es Santa Claus, sino que es el santo que San Nicolás de Bari, en donde nosotros como católicos debemos venerar. No tiene nada que ver con Santa Claus. Sí, en efecto. Y en cuanto a la compañía de refresco, pues es una compañía de sodas o gaseosas. El producto es de color oscuro y todos deben saber cuál es, porque es la que se relaciona más con Navidad. Muy bien, hemos llegado así al final de su programa. Hemos conversado sobre lo que es el Adviento, sobre lo que es la Natividad del Señor. Y si el productor nos pone la última diapositiva, pues entonces no nos queda más que decirle a nuestros hermanos que tengan todos una ¡Feliz Navidad!